te decía, es congruencia de triángulos. Entonces, primero hay que identificar qué es congruencia, ¿no? Congruencia viene a ser la relación o la comparación que puedo tener de dos figuras. Ahora, para que esa comparación se dé, ¿ya? Tendría que ocurrir lo siguiente. Primero, que las figuras que voy a comparar sean del mismo tipo. Entonces, hablamos de triángulo con triángulo, cuadrado con cuadrado, pentágono con pentágono, etc. ¿Está bien? Tienen que ser del mismo tipo. No podría comparar un triángulo con un cuadrado, ¿está bien? Tienen que ser del mismo tipo. Segundo, que tengan el mismo tamaño. Entonces, primero es la misma forma y luego el mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, si yo tengo otro triángulo chiquito por aquí, ya no podría compararlo, pues, ¿no? Ya no habría congruencia definitivamente. Entonces, primero básico es la misma forma, mismo tamaño. Pero no solamente es eso, sino también, un ratito chicos. Muy bien, ya chicos. Entonces, no solamente basta eso, sino que además las figuras congruentes tienen misma forma, mismo tamaño y mismas características. Me refiero a longitudes, medidas de sus ángulos. ¿Está bien? Entonces, para eso hacemos lo siguiente. Mira, si en ese triángulo el ángulo que se encuentra aquí mide alfa, en el otro triángulo por acá mide alfa, ¿sí? Entonces, si por acá tenemos un ángulo que mide beta, por acá también, y del mismo modo. Listo, entonces, los ángulos. Ojo, pero no solamente los ángulos, decía, también los lados. Este lado tiene igual medida que este lado, la base de este triángulo tiene igual medida que la base de este triángulo, este lado lateral tiene igual medida que este lado. Muy bien, chicos. Entonces, cuando vemos eso, puedo afirmar que son triángulos congruentes. Entonces decimos el triángulo ABC, el triángulo ABC y el triángulo PQR son triángulos congruentes. ¿Cómo es el símbolo de congruencia? Pues el símbolo de congruencia es un igual acompañado de una marquita. Muy bien, chicos, entonces, ¿cómo reconocemos a las figuras congruentes? Cuando tienen la misma forma, mismo tamaño, mismas características. Bien, algunas veces muchos he escuchado que dicen, son iguales, profesor. Este triángulo es igual al otro. Bueno, sería incorrecto usar la palabra igualdad. No son iguales, son congruentes. Esa es la palabra correcta. Los dos triángulos son congruentes. Vamos a diferenciar esto. ¿Cuándo usamos la palabra congruente y cuándo usamos la palabra igualdad? Voy a usar la palabra congruente cuando me refiero a la figura. Este triángulo, esta figura es congruente con esa figura. ¿Está bien? ¿Y cuándo uso la palabra igualdad? Cuando me refiero a la medida. Por ejemplo, yo digo, el lado AC, la base AC, es congruente con la base PR. Sí, son congruentes. Esta línea y esta línea son congruentes. ¿Y cuándo uso la palabra igualdad? Cuando digo, la medida de AC, la medida que tiene esta línea AC, es igual a la medida que tiene la línea PR. Entonces, cuando yo me refiero a la medida, está bien usar la palabra igualdad. O puedo decir, el ángulo B mide beta al igual, o mide igual, que el ángulo Q, que también mide beta. Entonces, cuando uso la medida, sí está bien usar la palabra igualdad. Pero como figura, tengo que decir que son congruentes. Muy bien, chicos. Entonces ya tenemos una idea de lo que es congruencia y por ahí distinguirlo de la palabra igualdad. Aunque se relacionan y muchas veces cometemos el error de decir que son iguales. ¿Sí? Listo. Jóvenes, pero cuando estoy desarrollando una pregunta, estoy ya trabajando, ¿cómo puedo identificar a las figuras congruentes? No necesito tener todos los elementos. Para reconocer a las figuras congruentes, escúchame, bastaría que tengan tres elementos comunes. Si dos triángulos tienen tres elementos que se repiten, entonces puedo decir que son congruentes. Muy bien, y esos son los casos de congruencia. A chicos, ustedes lo tienen, ¿sí? ¿O me equivoco? A ver, ¿qué casos son? ¿Alguien que quiera hablar? Tenemos el primer caso.
el caso cuando se repite un ángulo, un lado y un ángulo. Lo conocemos como el caso ala. ¿Qué otro caso? Un ratito creo que da. Lado, lado, lado. Ajá. Un ratito, chicos, a ver, para dejar esto. Sí, creo que ahí se va a ver mucho mejor. Está bien. Muy bien, el caso lado, 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 me dice su compañero. Y falta uno. ¿Qué caso era? Lado, ángulo, lado. Hay un cuarto caso también que se llama lado, lado, ángulo mayor, que lo van a encontrar también en su práctica. Bien, chicos, entonces, esta es la primera parte. Saber cuándo las figuras son congruentes y cómo podemos reconocerlas. Con cualquiera de estos casos. Si yo veo dos triángulos y veo que se cumplen cualquiera de estos, entonces puedo afirmar que las dos figuras serán congruentes. Bien, chicos. Listo, entonces. Ya está. Primera parte. Seguimos entonces. Decía, esto de acá no lo vas a copiar porque está en el material que envié. Así que solamente de ahí lo revisan, ¿ya? Listo. Quiero explicar la teoría, obviamente, para avanzar con la práctica, ¿ya, muchachos? Muy bien, vamos. 4 propiedades fundamentales que necesitas saber en este tema, ¿ya? 4 propiedades fundamentales, básicas. A ver, que necesitas conocer. Ya, un toque nomás. Mira, tengo un ángulo. ¿Sí? Tengo un ángulo. ¿Listo? Tengo un ángulo. Jóvenes, ¿y qué he trazado en ese ángulo? ¿Qué será esa línea? Pues será su bisectriz. ¿Está bien? Su bisectriz. Vamos a colocarle acá alfa y alfa. Muy bien, entonces, ¿qué dice esta propiedad? Vamos a colocarle el nombre acá. Esto se llama bisectriz. Teorema de la bisectriz de un ángulo. Dice la propiedad. Esto que es bien fácil, ¿ah? Ubicamos un punto en la bisectriz. Donde gustes. Puede ser por aquí, por acá, por acá, por acá. En la bisectriz ubicas un punto. Desde el punto que has ubicado, trazas una perpendicular hacia uno de los lados del ángulo, ¿sí? Y trazas una perpendicular hacia el otro lado. Ahí. Entonces, estoy marcando perpendiculares desde un punto en la bisectriz. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá, chicos? Que se han formado dos triángulos. Observas este triángulo que tenemos hacia abajo, ¿sí? Es un triángulo rectángulo. Los tres ángulos, alfa 90, 90 menos alfa, ¿sí? Los tres ángulos son los mismos que se presentan en el triángulo que está arriba. Alfa 90, 90 menos alfa, ¿sí? Los tres ángulos son los mismos. Y además, la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa de los dos triángulos, ¿ok? Es la misma línea, ¿sí? Listo. Por lo tanto, ¿qué puedo afirmar con esos dos triángulos? Que son triángulos congruentes. O sea, yo puedo decir, esta línea tiene la misma medida que esta línea. Eso es lo que puedo afirmar. Que las dos líneas que he trazado hacia los lados son de igual medida. Y también puedo afirmar que este lado lateral con este otro lado tendrán igual medida. ¿Ok? Eso ocurre entonces cuando tengo la bisectriz en un ángulo. Puedo formar entonces dos triángulos congruentes. Muy bien, chicos. Seguimos por acá. Muy bien. Mira, tengo por aquí un segmento AB. Y trazo por aquí la mediatriz. Ya, la mediatriz. La mediatriz es una recta que forma 90 grados. ¿Listo? 90 grados. Y además divide en partes iguales. Listo. Esa es la mediatriz. Ya marqué la mediatriz. Vamos a colocarle el nombre por acá. Mediatriz. ¿Listo? Mediatriz. Chicos, la propiedad. ¿Cuál es la propiedad acá? Se llama teorema de la mediatriz. Así la van a encontrar.
ubicas un punto. Si quieres lo colocas acá, más arriba, donde guste, lo voy a colocar aquí. Un puntito. Vamos a llamarle P, cualquier letra le colocas. Es un punto. Y trazas, desde ese punto, trazas líneas rectas hacia los extremos del segmento que está en la base, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Observa las características de este triángulo. Acá, mira. Este triángulo que estoy pintando primero, mira. Tienes un lado, un ángulo de 90, una línea en medio, que son las mismas características que tiene el otro triángulo. Este lado, el ángulo de 90 y la línea de medio. Entonces, ¿qué puedo observar ahora? Que se han formado dos triángulos. ¿Qué pasa con esos dos triángulos? Pues esos triángulos son congruentes. Por lo tanto, si son congruentes, esta línea, que es la hipotenusa de ese triángulo, tendrá la misma medida que esta línea, que es la hipotenusa del otro triángulo. Muy bien, y por consecuencia podría afirmar entonces que el ángulo que está ubicado acá, pues tendrá la misma medida que este ángulo. ¿Bien? Listo. Entonces tengo esas dos propiedades, bisectriz y mediatriz, que se parecen un poco, porque a partir de una línea de uno y otro lado, ¿sí? De uno y otro lado, tengo figuras congruentes. Esa propiedad la vamos a mencionar muchas veces como propiedad de espejo. Entonces, esta es una propiedad de espejo. ¿Por qué? Porque todas las características de este triángulo están en el otro, ¿sí? O viceversa. Acá también, propiedad de espejo. ¿Bien, chicos? Listo, entonces. Ya está. ¿Qué más? Dos cositas más que tenemos por ahí. A ver. Teorema de los puntos medios o base media. ¿Cómo es eso? A ver, chicos. Teorema de los puntos medios o base media. Marcamos por acá un triangulito. Ya está. Un triangulito. Por acá le colocamos A. Por acá tenemos B. C. Ubicamos el punto medio. Por acá vamos a llamarle punto medio M. Al mismo nivel, ubicaremos el punto medio M. Ya está. Entonces, M es punto medio, por lo tanto acá son de igual medida, acá también. Ya. Estoy ubicando los puntos medios, acuérdate, M es punto medio, N también son puntos medios. Entonces, ahora sí, puedo unir los puntos medios. Trazamos un segmento que une esos puntos medios. Joven, vamos. Dime, ¿qué relación o qué ubicación? Primero, ¿qué ubicación? Tendrá la línea que une los puntos medios con respecto a la base. Esas dos líneas que he marcado de rojo. ¿En qué relación, ubicación están? Dime, ¿cómo serán? ¿Serán líneas paralelas? Acuérdate, esa es la primera característica. La línea MN o el segmento MN, esta segmento MN, es o está en forma paralela, ¿con quién? Con el segmento o la base AC. Listo, esto es lo primero que debes recordar. ¿Ya? Que MN es paralelo con AC. Bien, lo primero. Entonces, si son paralelas, tú puedes decir lo siguiente. Mira acá, si este ángulo es alfa, por ser paralelas, acá también debe ser alfa. ¿Listo, chicos? Dicho de otra manera, si yo estoy observando, vamos a borrar esto por un ratito. Si yo estoy observando en un gráfico que tengo dos líneas paralelas y además tengo puntos medios acá, necesariamente, joven, necesariamente el otro punto, por ser paralelas, necesariamente ese punto también es un punto medio. ¿Sí? Si un punto es punto medio, el otro también, acuérdate, necesariamente tiene que ser punto medio. Solamente cuando las líneas son paralelas. Listo, esa es una primera característica. La siguiente característica tiene que ver con la medida. ¿Cuánto mide la línea MN? Pues la línea MN mide la mitad de la línea AC. O sea,
La base media mide la mitad de la base. Acuérdate, esto se llama base media. ¿Cuánto mide la base media? Acá está, expresado así. La base media es la mitad de la base. Bueno, en la práctica lo podemos mencionar de la siguiente manera. Si esto es un A, acá serán 2A, ¿cierto? La base media es la mitad de la base. O la base es el doble de la base media. Bien, chicos, aquí le vamos a colocar el nombre. Acuérdate, estamos hablando de la base media. Esta es la propiedad, ¿ya? La base media. Muy bien, seguimos. Una propiedad más y empezamos con la práctica. Muy bien. ¿Listo? A ver, jóvenes. ¿Qué figura es esa? Es un triángulo rectángulo. Entonces, propiedad. Vamos a trazar la mediana relativa a la hipotenusa. Así se llama, ¿ya? A ver, se llama mediana. Esa es la propiedad de la mediana relativa a la hipotenusa. Muy bien, así lo van a ubicar en su material. Revisen mediana relativa a la hipotenusa. Chicos, ¿cuál es la hipotenusa? Bueno, la hipotenusa es la línea que está al frente del ángulo recto. Entonces, en este caso, la hipotenusa será esta línea. Desde aquí, desde A hasta C. Esta es la hipotenusa. Bien. Dice mediana relativa a la hipotenusa. Sabemos lo que es la mediana, ¿cierto? La mediana es la línea que va hacia el punto medio. Entonces, ya ubiqué el punto medio. O sea que estos son iguales. Ya está. Ya ubiqué el punto medio. Ahora, voy a marcar la mediana. Pues fíjate, la mediana va por acá. Ahí está. Esa es la mediana. La mediana relativa a la hipotenusa. Vamos a colocarle M. ¿Cuál es la propiedad en este caso? A ver, ¿cuál es la propiedad que se cumple en este caso? Fácil. Acuérdate, la mediana tiene una medida que es igual a la mitad de la hipotenusa. Esa es la propiedad. ¿Cuánto mide la mediana? Mide la mitad de la hipotenusa. Entonces, chicos, a ver, con esto vamos a determinar algo por aquí. Vamos a determinar algo. Oye, si la hipotenusa mide 2x, ¿ya? Si la hipotenusa mide 2x, ¿cuánto mide la mediana? Dice, la mediana es la mitad de la hipotenusa. Si todo esto es 2x, ¿cuánto mide la mediana? Pues mide la mitad, o sea, x. De esto vamos a determinar lo siguiente. Joven, esta es la propiedad, la mediana es la mitad de la hipotenusa. Chicos, pero como este es punto medio y todo es 2x, ¿cuánto mide cada espacio? Pues este espacio mide x, este espacio también mide x, ¿cierto? Entonces, si miramos el gráfico, ¿qué es lo que quedó? Mira, esto es x, y esta línea también es x, o sea, remarcamos con redondito. Aquí viene la propiedad, chicos. En un triángulo rectángulo, solamente en un triángulo rectángulo se cumple esto, que la mediana mide la mitad de la hipotenusa, o mejor dicho, cuando trazas la mediana, ¿sí? Trazas la mediana hacia la hipotenusa, vas a obtener 3 líneas de igual medida. ¿Listo? Solamente se cumple en ese triángulo. Una línea, 2 líneas, 3 líneas. Solamente en ese triángulo las 3 líneas tienen igual medida. ¿Ok? Esa es la propiedad. Además, tenemos por acá, por ejemplo, un triángulo isósceles, ¿no? Y este es alfa. Acá también este ángulo debe ser alfa. Este es un isósceles. Y por acá también, este ángulo, si le colocamos beta, pues este ángulo también será beta. Este es un isósceles, este es otro. Muy bien, muchachos. Listo, entonces vamos a la práctica, ¿eh? Vamos a la práctica. Supongo que algunos ya están avanzando. Muy bien. Vamos a ver. Tratemos de avanzar lo más rápido que se pueda.